Buenas tardes a todos. Ahora sí, vamos a comenzar con el webinar. Confírmame por favor si o por el chat o por la sección de preguntas y respuestas si están escuchando correctamente. Bien, muchas gracias por confirmarlo. Eh, Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Leonardo Ramos, soy jefe de tecnología de CTMA. En el día de hoy vamos a dar nuestro primer webinario del año, titulado Administración de Tecnología para todas las necesidades de su negocio. ¿Sí? Recuerden que durante todo el webinar pueden ir haciendo distintas preguntas y al final vamos a dedicar un tiempo a responderlas. ¿Sí? Las pueden ir directamente escribiendo en la sección de preguntas y respuestas, así a lo último las podemos ir contestando. En primer lugar, queríamos comentarles, bueno, que los webinars y los distintos temas que estuvimos viendo a lo largo de todo el año pasado y lo que va de este, y también un poco las tendencias de este 2019, es continuar hablando y haciendo foco en estos temas tan importantes para el día a día y para lo que es tecnología en sí. Sí, ya sea quizás basándose un poquito en todo el tema de la transformación digital y apoyándose en distintas tecnologías como bueno, la nube o cumpliendo justamente temas de auditoría o apoyándose en DevOps, ¿sí? O evitando problemas como ransomware. Pero siempre todos estos temas están, o siempre, o estos últimos tiempos, son temas que están en la boca de todos, ¿sí? Y también que suele ocupar un grado de importancia bastante alto en cada una de las empresas en las que participamos, ¿sí? Entonces, por eso vamos a ver que todo esto, en definitiva, termina impactando en el departamento de IT, ¿sí? Ya sea como decíamos antes, o porque estamos cambiando de tecnología, estamos migrando a la nube, o porque se está incluyendo la inteligencia artificial en distintos procesos de la compañía, o porque estamos empezando a utilizar lo que es Machine Learning, ¿sí? Pero todos estos temas están impactando en el departamento de tecnología o están creando al departamento de tecnología como un socio para el negocio muy importante. Sí, pero esto trae aparejado que desde tecnología para poder eh, llevar a cabo esta transformación o la aplicación de todas estas tecnologías, nos encontramos con diferentes problemas, ¿sí? Y esos problemas son los que vamos a estar revisando el día de hoy. En principio, los que están en pantalla, por ejemplo, temas de seguridad, muy importante al día de hoy. Todo lo que sea gestión de identidades, dispositivos, aplicaciones, contraseñas, ¿sí? Todo esto seguido por auditoría, teniendo en cuenta la disponibilidad de todos los servicios que ofrece el departamento. Esto teniendo un correcto gestión de incidentes y obviamente los proyectos que llevemos ya sea en la infraestructura o a nivel compañía para poder justamente aplicar todo esto que estábamos viendo antes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir repasando cada uno de estos grandes temas y recapitulando, digamos, algunos problemas comunes que fuimos encontrando durante el año pasado y lo que va de este en el contacto diario con nuestros clientes, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, con el rubro de identidades, ¿sí? Los temas más comunes que solemos encontrar y los problemas o dificultades que encuentran las diferentes empresas son, por ejemplo, todo el proceso del ingreso de nuevos empleados en la organización, ¿sí? Ya sea porque están manejando cada vez más aplicaciones cloud, entonces tenemos que gestionar todas esas identidades que están apareciendo a diario. O ya sea porque también, por ejemplo,
al crear tantos usuarios en diferentes aplicaciones o en diferentes sistemas, van quedando usuarios inactivos porque quizás cuando llega el momento de la baja de los usuarios, porque se desvinculan de la empresa o porque tienen algún tipo de salida, eh, no se están apagando todos estos usuarios y quedan algunos usuarios inactivos o a veces usuarios que se crean para hacer alguna prueba, para justamente chequear un poquito estas nuevas tecnologías que estamos viendo y quedan por ahí en los sistemas dando vueltas. ¿Sí? Y otro de los problemas es que muchas veces por un tema de licenciamiento o porque, digamos, un poco por ahí de mal uso de los usuarios, empiezan a compartir distintas identidades, ¿sí? Entonces también dificulta un poquito por ahí identificar justamente cuál es el usuario real atrás de un nombre de usuario. Después, otro tema relacionado justamente a la identidad es el tema de las contraseñas. Bien, las contraseñas, el problema típico que vemos en la mayoría de las empresas es la falta de rotación. ¿Sí? Si bien algunas empresas tienen por ahí políticas de contraseña que obligan a los usuarios a cambiarla cada cierto tiempo, bueno, esos cambios son quizás solo para usuarios físicos, pero sabemos que no solo hay usuarios de ese tipo, también hay usuarios de servicios, usuarios que están manejando alguna aplicación en particular, y eso tiene otro tipo de impacto también en la seguridad. Con respecto a las llaves del reino, es un problema conocido, digamos, que algunos usuarios concentran la mayor cantidad de permisos o con esos usuarios podemos alcanzar la mayoría de los accesos que necesitamos en una empresa, ¿sí? Y cuando ese usuario se va o por alguna razón se olvida por ahí la contraseña de algún usuario de esos, se presenta un grave problema, ¿sí? Y nos ha pasado de ver, bueno, ¿quién tiene el usuario de la base de datos? Y resulta que nadie lo acuerda o lo tenía la persona que se fue de la empresa hace como, no sé, cuando se implementó el sistema y nunca más lo tenemos. Lo mismo con lo que son llaves de SSH o accesos temporales, ¿sí? Muchas veces damos accesos temporales a los sistemas para terceros, para proveedores, y después no controlamos si esto está activo, si no, si lo van a seguir usando. Las llaves, por lo general, una vez que se genera una llave SSH, es raro verla que rote, y sabemos que una vez que una persona, digamos, se hace con esa llave o va acumulando llaves y van quedando en una PC o alojadas en un servidor, y es raro que esto se vaya rotando, ¿sí? Y por último, también seguimos viendo empresas que siguen manejando sus credenciales en un archivo de Excel o con un poquito más de suerte quizás en algún software portable, entonces llevan las contraseñas a todos lados a su PC o lo tienen en la nube, ¿sí? Con los peligros que eso conlleva. Y también lo que vemos con referencia a las contraseñas en texto plano es que muchas veces están alojadas en scripts o están en archivos de configuración en texto plano, y son archivos que quizás son muy fáciles de acceder y eso obviamente lleva a un problema de seguridad bastante grave, ¿sí? Em, llevando en conjunto, digamos, lo que es las identidades y las contraseñas, también hace un poquito de efecto en lo que es la auditoría, ¿sí? Antes de seguir una auditoría, me están preguntando algunas personas que están con problemas de audio. Recuerden que en la parte superior de la pantalla, en la parte de comunicación, deben conectarse al audio para poder escuchar eh, la voz, ¿sí? Así que voy a escribir esto en el chat en un segundito.
Bien, entonces estamos con lo que es auditoría, ¿sí? En la mayoría de las empresas de hoy hay alguna o aplica alguna normativa a la que tecnología tiene que continuar y dar cumplimiento, ¿sí? O cualquier proceso que quizás esté supeditado a una normativa tiene un impacto en IT, por lo cual también IT tiene que estar siguiendo esos cumplimientos, sin ni hablar con justamente auditorías internas o externas que se vayan realizando en la compañía, que muchas veces pasa que el departamento de IT tiene una o dos personas abocadas a realizar reportes justamente para cumplir nada más que con la auditoría, ¿sí? O que en el caso de una auditoría puntual hayan perdido algunas semanas o meses en elaborar diferentes reportes, ¿sí? Otro de los problemas comunes que estamos viendo es que justamente para elaborar esos reportes la información no se encuentra en un lugar centralizado, sino que lo tienen en diferentes sistemas, ya sea por cada uno de los accesos que vayan teniendo o los permisos que vayan otorgando en las diferentes aplicaciones. Y peor aún es que hay veces que no se llega a cumplir con esos reportes porque no se tiene la información disponible o directamente se ha perdido porque, por ejemplo, rotaron los archivos logs. Y ahí venimos un poquito con lo que tiene que ver con la disponibilidad, ¿sí? Que quizás tenemos alguna falla repentina, ¿sí? Que de un momento para el otro nos encontramos que algún servidor se queda sin espacio de disco o tiene alguna falla física, ¿sí? Pero no están, no tienen la posibilidad de enterarse de esas fallas con determinado tiempo de anticipación, ¿sí? Sino que se están enterando en el momento que ocurren o algún tiempo después porque algún usuario no tiene disponibilidad justamente del sistema al que necesita acceder, ¿bien? O al servicio que necesita acceder. También pasa de que hay muchas rutinas de mantenimiento para justamente asegurar la disponibilidad que también llevan mucho tiempo o desperdician el tiempo de los técnicos del departamento. Y también lo que suele pasar es que cuando llega el momento de realizar un capacity planning o no cuentan con la información necesaria o directamente no, este, por no realizar un planeamiento de la capacidad de la infraestructura, se producen fallas de disponibilidad, ¿sí? Y por otro lado, también vemos que muchas veces, si bien hay alguna forma, algún procedimiento, algún sistema para poder ir manejando lo que es la disponibilidad, pero está generando tantas alarmas que después ya justamente esas alarmas dejan de ser alarmas y pasan a ser un mail en una carpeta y no se les da la debida importancia, por lo cual todo el sistema que se había elaborado no se está teniendo en cuenta para mantener justamente la disponibilidad, ¿sí? Y esto nos lleva a hablar de seguridad. Pero bueno, seguridad, ya estuvimos hablándolo también cuando estuvimos hablando de identidad y de contraseñas. Pero bueno, hay algunos problemas que afectan directamente a la seguridad, ¿sí? Y eso es lo que resumimos en este slide. En principio, la integridad de la información. ¿Cuántas veces pasa que necesitamos un archivo o necesitamos acceder a algún dato en particular y nos encontramos con que alguien lo modificó o que ese dato está corrupto o directamente no lo podemos acceder, ¿sí? O quizás porque lo cifró porque alguien en una estación de trabajo, sin intención, esperemos, abrió, por ejemplo, un malware que cifró todos los datos de la empresa, ¿sí? Entonces, ahí es donde también se vuelve importante la seguridad en los endpoints, que son, digamos, la herramienta o el nexo contra los servidores. De nada sirve tener todo muy bien segurizado a nivel servidor, a nivel aplicación, si después estamos abriendo esa seguridad a una estación de trabajo y la estación de trabajo no está debidamente protegida, ¿sí? Y más hoy en día en el que quizás ya no hay tantas aplicaciones instaladas en una estación de trabajo, pero sí que se utiliza un browser y ese browser quizás el usuario instaló diferentes add-ons o tiene instalado alguna versión antigua, no está actualizándola y los browsers sabemos que tienen
a lo largo de su historia tuvieron muchos fallos de seguridad que los hace vulnerables y posibles puntos de entrada para realizar distintos tipos de ataques, ¿sí? Por otro lado, si hablamos de endpoint, también hablamos de dispositivos, ¿sí? Los dispositivos físicos que estamos utilizando para acceder a cada uno de los sistemas y dar los servicios que damos como departamento, obviamente van a estar supeditados a fallas de hardware y no podemos conseguir, digamos, algún dispositivo que sea a prueba de fallas de hardware, ¿sí? Es muy difícil que eso pase. Pero bueno, tenemos que ver cómo podemos estar preparados para alguna de esas fallas. También hablamos de equipos móviles, ya sean o notebooks o tablets, celulares, cualquiera sea el caso, necesitamos también hablar como es una gestión y saber en todo momento quién lo tiene, dónde lo tiene, qué accesos tiene y qué sistemas tiene instalados, si está actualizado, si no está actualizado, ¿sí? Todo lo que hace referencia a la gestión de estos equipos. Y eso obviamente está relacionado con llevar un debido control del inventario de estos dispositivos para justamente hacer el traqueo, ya sea de la vida útil o de quién lo tiene asignado, por supuesto casos de tener que realizar alguna operación, ¿sí? Pasamos entonces a una de las últimas palabras que dijimos es aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones que estamos corriendo en cada momento, ya sea desde un dispositivo móvil, desde una página web en un browser o directamente desde una aplicación instalada en una PC. Eh, pero en todas estas formas siempre vamos a estar encontrando con que el rendimiento quizás no es el esperado, el tiempo de respuesta de la aplicación se vuelve bastante lento con respecto a lo que el usuario final está esperando y que es muy difícil encontrar la causa raíz, que de hecho suele pasar de que empiezan las peleas entre el equipo de desarrollo con el equipo de infraestructura, el equipo de comunicaciones, porque ninguno de ellos quiere o puede quizás detectar bien dónde está el verdadero problema del baja rendimiento de las diferentes aplicaciones. ¿Sí? Y esto también nos lleva a hablar de infraestructura. Entonces, ahí, como decíamos, tenemos problemas de comunicaciones o en cuanto a la utilización de máquinas virtuales, está pasando mucho de que como es fácil crear una máquina virtual, lleva unos minutos, bueno, pido una máquina más para probar determinada aplicación y después no llevo el traqueo de eso o no llevo el control debido de esas máquinas virtuales que voy creando. Eso produce que después no tenga espacio de almacenamiento para crear las que necesito. Bueno, y todo esto queda difícil de llevar un traqueo. O vemos dificultades en las diferentes empresas que visitamos normalmente en este tipo de inconvenientes, ¿sí? Y obviamente cualquiera de estos problemas que fuimos hablando va a llevar a una gestión de incidentes, ¿sí? Porque lamentablemente los incidentes van a seguir sucediendo y acá es donde también vemos no muchas fallas, pero sí muchos problemas para traquear todo esto, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que los tiempos de demora en la resolución de estos incidentes suele ser la causa, la falta de información al momento del alta de ese incidente. Muchas veces o se lo da por notificado, digamos, a algún técnico del departamento diciéndole tengo X problema, X incidente y no mucha información sobre el caso, entonces el técnico tiene que estar investigando o viendo de dónde saca la información que le falta. Eh, Pasa también que estos incidentes se empiezan a repetir en el tiempo, ¿sí? Quizás lo solucionamos hoy, pero mañana vuelve a pasar, la semana siguiente vuelve a suceder, y tenemos que encontrar alguna forma de remediar esto. Y esto obviamente empeora si no los tenemos bien categorizados o
le llega a un incidente de comunicaciones, por ejemplo, a alguien de servidores o a alguien de aplicaciones, que no tiene nada que ver con el origen de ese problema. Y también pasa de que muchas veces, como no es mío, no lo atiendo o no sé a quién pasárselo porque la verdad que no conozco quién es el responsable y queda ahí el incidente sin resolver y eso también dificulta también un poco la operatoria quizás de la empresa. ¿Sí? Y ni hablar de lo que es la carga desigual de trabajo, que justamente por una mala categorización o por no asignar debidamente los incidentes puede llegar a pasar de que algún técnico esté más sobrecargado o algún área esté más sobrecargada que otra. Y eso también viene un poquito de la mano de lo que son los proyectos, porque ¿en qué departamento de IT de hoy no hay un proyecto o más de un proyecto ejecutándose? Sobre todo con los problemas que eso trae, ¿sí? Ya sea que de un técnico lo tenemos asignado a más de un proyecto y no sabemos cuánto tiempo está utilizando en cada uno de ellos, tampoco sabemos el estado en tiempo real del proyecto del que estamos encarando o tampoco se le está haciendo un seguimiento debido, o quizás se lanzó un proyecto y después no se determinaron bien los roles y el proyecto queda ahí estancado. ¿Sí? Y por último, para poder medir todos estos tópicos que estuvimos viendo, obviamente los KPIs deberían ser algo que nos deberían ayudar a gestionar todos estos temas que estuvimos viendo, pero muchas veces también presentan un problema en sí mismo porque nos cuesta quizás la presentación de todos estos informes en forma periódica, ¿sí? O cada vez que tengamos que nos pidan algún KPI de información, estamos un tiempo bastante largo preparando toda esa información o no o tenemos que estar recolectando datos de distintos lugares y una vez que obtenemos esos datos podemos llegar a un KPI. Ese KPI queda estático hasta la próxima vez que tengamos que hacer todo el proceso de nuevo de obtener esa información y actualizar ese KPI para el próximo periodo, que puede ser una semana, un mes o un trimestre. ¿Sí? Y por más que lo tengamos actualizado, muchas veces pasa de que ese informe quizás llega a un jefe, a un área y muere ahí y no tenemos una forma de compartirlo con diferente gente, ¿sí? O diferentes áreas de la empresa. Entonces, como veníamos diciendo, lo que hoy está enfrentando el departamento de IT es justamente una falta de soluciones a todos esos temas. ¿Sí? Si bien están saliendo distintas tecnologías, distintos temas, nuevas formas de afrontar cada una de las formas como lo veníamos afrontando hace un tiempo atrás, pero lo que sí estamos viendo que los departamentos de TI de hoy para poder afrontar a todos estos problemas necesitan de diferentes soluciones. ¿Sí? Y eso es lo que venimos a ofrecer desde ZMA y por eso tomamos como punto de partida este webinario para poder ir proponiendo las diferentes soluciones que pueden ir teniendo para cada uno de estos temas que fuimos presentando a lo largo del webinar. En ZMA estamos trabajando desde nuestra existencia ya 50 años en la constante investigación tecnológica y buscar la excelencia para la atención a nuestros clientes, ¿sí? Y poder justamente ayudarlos y acompañarlos en este proceso de las diferentes compañías. Entonces ahora vamos a repasar un poquito cuáles serían las diferentes soluciones a cada uno de los problemas que fuimos planteando. ¿Sí? En primer lugar habíamos visto identidades, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para agilizar el proceso de nuevos empleados, el ingreso de nuevos empleados? Por ejemplo, utilizando plantillas, ¿sí? Yo si cada vez que ingresa un empleado con las mismas características tengo que agregarlo a un grupo, crear una aplicación en una AD, en el AD, crear el acceso en alguna otra aplicación, después en otra aplicación en la nube, crear una casilla de correo. Si todos esos pasos los podemos automatizar utilizando plantillas y también con altas masivas
de estos empleados. ¿Sí? Muchas veces entra una dotación, dependiendo también del tamaño de la empresa, entran de a 10, de a 20, de a 50 personas en un periodo y quizás dar de alta todo eso lleva un tiempo operativo que si no se está automatizando y si no se puede realizar una alta masiva, la verdad que es algo que lleva bastante tiempo y muchas veces es tiempo que la verdad que se puede aprovechar para otra funcionalidad. ¿Sí? Lo mismo, todo lo que sea encontrar cuáles son los usuarios inactivos y dar la baja correcta, ¿bien? Eh, Tener usuarios activos sin que se estén utilizando, sin que nadie lo esté controlando, si están, por ejemplo, las contraseñas vencidas o mismo si están sin utilizar esos usuarios, es un peligro, es un riesgo de seguridad, ¿sí? Entonces, teniendo reportes que nos puedan indicar esto, reportes que se puedan programar, reportes que nos lleguen o cuando se encuentra algún usuario inactivo, por ejemplo, que nos llegue un aviso diciéndonos cuáles son esos usuarios para que podamos actuar en consecuencia. Bueno, necesitamos saberlo, ¿sí? Entonces también tenemos que tener alguna solución que nos permita hacer esto. O mismo poder detectar si un usuario está siendo utilizado por más de una persona. ¿Sí? Entonces con eso también podemos empezar a cortar y acotar, perdón, y diferenciar justamente los accesos para gestionar correctamente las identidades. Después, para lo que es los problemas que vimos de contraseña, en primer lugar contar con alguna solución que nos permita gestionar credenciales, ¿sí? Principalmente las credenciales privilegiadas, que tengan un repositorio centralizado, se puedan compartir, que se pueda automatizar justamente la rotación de las credenciales, ¿sí? No solo pensemos en credenciales de un usuario final, sino que podemos tener usuarios de servicio o usuarios que están dentro de aplicaciones o dentro de scripts, por ejemplo, que por lo general, una vez que se fija una contraseña, queda en texto plano, como decíamos antes, y no se toca más por si alguna otra aplicación está utilizando ese usuario. ¿Bien? Entonces, es importante contar con una solución que tenga una API en la cual una aplicación se pueda comunicar con esta API y obtener la credencial en ese momento, en el momento que la tenga que utilizar, y la pueda obtener siempre con la credencial actualizada y mismo esa contraseña pueda ir rotando en el tiempo también en forma automática. ¿Sí? Y ni hablar poder contar con un control de acceso en el que me permita asignar la credencial necesaria para la persona que realmente tiene que acceder con esa credencial a algún servicio, a algún servidor. Y poder obviamente llevar la auditoría de todo esto, ¿no? Y ni hablar cuando pasa, por ejemplo, olvidos, ¿sí? ¿Cuántas veces pasa de que usuarios que usan todo el tiempo una PC en la oficina, cuando se van a trabajar el fin de semana o necesitan acceder desde la casa a alguna información, no pueden acceder porque se olvidaron la clave o se les bloqueó la cuenta de su usuario y desde afuera tienen que llamar a la persona de IT que estaba tranquilo en su casa mirando una serie y de repente recibe un llamado diciendo que tiene que resetear una contraseña, ¿sí? Entonces se tiene que conectar, hacerlo y demás, y ni hablar los que pasan todos los días o cuando vuelve la gente de vacaciones, es el otro día, los lunes suele ser bastante común ver que es el día más frecuente con este tipo de incidentes. Bueno, ¿por qué no automatizarlo y permitirle a los usuarios que justamente gestionen todo eso de forma propia, así sin tener que depender de un tercero? Entonces, ahí es donde venimos con las soluciones de autogestión de credenciales, en las que podemos también, además, aplicar diferentes soluciones de autenticación, ¿sí? Para tener varios factores, no solo una contraseña, y con eso también mejorar un poco la seguridad. Con respecto a la auditoría, habíamos hablado, bueno, el tema de cumplimientos de normativas y demás. Pensemos siempre en tener soluciones
que no solo me estén almacenando los logs de qué es lo que está pasando en cada una de las aplicaciones, en cada uno de los servidores, sino que aparte me pueda reportar y pueda generar reportes o que ya venga con reportes predefinidos, que además los pueda ir programando en el tiempo y ajustándolo a las necesidades justamente de estas auditorías o las necesidades de información del departamento para también ahorrar tiempo al momento de elaborarlo, ¿sí? Si yo ya dejo, si puedo contar con una herramienta que me permita tener la información que yo necesito cuando yo la necesite, y prácticamente sin tener que hacer mucho esfuerzo, sepan que hay soluciones que lo pueden hacer y contamos con alguna de esas soluciones, ¿sí? Y ni hablar que mantener esos registros en forma disponible, o sea que cuando lo necesita lo puede ir a consultar sin necesidad de tener que tener un informe que me llegue periódicamente, sino que hoy necesito ver cuáles son los usuarios que están quedando bloqueados porque pasó algo en particular en la empresa y necesito verlo rápido. Bueno, tener esa posibilidad de ir rápido al archivo y verificar a ver qué es lo que fue pasando. O en el caso que necesite ver qué pasó hace un tiempo y no lo tengo disponible actualmente, digamos, en la información del 100, bueno, igualmente poder ver a ver si hay alguna forma de obtener esa información. En cuanto a la disponibilidad, eh, creo que cuando pensamos en disponibilidad, lo primero que se nos viene a la cabeza es monitoreo. Y qué es lo que debe tener una solución de monitoreo, cómo podemos solucionar esto, ¿sí? Las fallas repentinas, obviamente, si nosotros vamos definiendo umbrales, ¿sí? Podemos ver en base al histórico de cómo se viene comportando algunos indicadores o algunos monitores de indicadores de disponibilidad, no sé, CPU, memoria, disco, los típicos, o alguna variable en particular que tengamos que podamos monitorear, definir distintos umbrales en base al histórico y en base a eso justamente poder lograr un monitoreo proactivo para poder contrallevar o actuar con proactividad ante la falla y evitar la falla repentina, ¿sí? Entonces, si estamos viendo obviamente que el indicador de espacio en disco está cada vez más cerca del valor crítico, bueno, quiere decir que o vamos a tener que borrar cosas o vamos a tener que agregar un disco, pero algo vamos a tener que hacer porque si no vamos a tener algún problema en ese equipo o en esa aplicación que esté corriendo, ¿sí? Y todo esto también lo podemos, lo deberíamos poder automatizar justamente para evitar lo que hablábamos antes de la lluvia de alarmas y hay muchos eventos a nivel IT que se pueden automatizar y programar, como ser justamente la rotación de logs o no sé, distintas situaciones que podemos automatizar para resolver algunos problemas que son quizás frecuentes, y eso lo deberíamos poder hacer con una herramienta de monitoreo en la cual, dependiendo de algún indicador, ejecutemos alguna automatización que nos permita solucionar ese incidente que estamos obteniendo en ese momento, ¿sí? Y ni hablar de poder tener reportes de capacidad para poder prever qué es lo que vamos a necesitar en el futuro y mismo si estamos haciendo un buen uso de las instalaciones actuales. Con respecto a la seguridad, si bien nombramos algunos de los incidentes o de los problemas que podemos llevar a cabo bastante seguido o que vemos seguido, y también estamos hablando solo algunas de las soluciones a estos problemas, ¿sí? Con respecto a la integridad de la información, la auditoría de los file servers suele ser bastante importante y no tan común en las diferentes empresas, ¿sí? ¿Cuántas veces ha pasado de desapareció una carpeta en el file server, quién la borró o a dónde fue esa carpeta, ¿sí? Teniendo una auditoría correcta lo podríamos llegar a ver o podríamos llegar también a evitarlo. Y ni hablar lo que hablábamos de, por ejemplo, un ransomware eh, que cifra todo el contenido de un file server, ¿sí? Bueno, tenemos que tener herramientas que nos permitan evitar esto, desde, obviamente, como les decía, bloquear también desde el servidor y también teniendo en cuenta los endpoints, que muchas veces quizás tenemos todo correcto, tenemos un antivirus, tenemos un firewall, tenemos distintas capas de seguridad, pero resulta que no los tenemos actualizados o no tenemos aplicados todos los parches del sistema operativo y eso hace que
por más que tengamos un antivirus o cualquier otra herramienta anti-malware, si el malware hace la explotación de esa vulnerabilidad, que podría haber sido corregida con un parche, igualmente van a poder acceder a nuestra información. ¿Sí? Entonces, la gestión de todo lo que es los parches y las configuraciones de seguridad de los endpoints es muy importante y se puede automatizar, por lo cual también estamos reduciendo el tiempo y el esfuerzo que muchas veces se dedica, o la mayor parte del tiempo que se dedica en el departamento de IT a estos temas. Y algo importante en el último tiempo es la gestión de la seguridad de los browsers, porque como decíamos, los browsers están... ¿Quién no tiene el browser ahora en este momento abierto? ¿Sí? Yo creo que nadie me puede decir que no lo tiene abierto en este momento. Entonces, eh, ¿lo tienen actualizado? ¿Tienen los add-on correctos para la tarea que están desarrollando? ¿Tienen, no sé, quizás algún bloqueador de pop-ups o algún, no sé, algún otro tipo de add-on que puede llegar a estar robando información de su PC? Quizás no lo saben y porque no tiene un botón corriendo en la barra de tareas, pero quizás está corriendo igualmente eh, eh, por atrás, ¿sí? Entonces, la idea es poder monitorear eso y poder gestionarlo. Hay soluciones que lo permiten hacer, así que sépanlo, ¿sí? Después, cuando hablamos de dispositivos también, un poquito hablando de los endpoints, dijimos, bueno, ¿cómo hacemos la gestión de todo esto? Hay software de gestión de inventario, que además podemos ir relacionando con una CMDB, justamente quién es el dueño actual del equipo, quién lo tiene, qué fallas tuvo a lo largo de la historia, descubrir si hay nuevos equipos en la red, para justamente poder hacer el traqueo necesario, ¿sí? Saber en qué estado están, porque quizás si bien hay un equipo que, bueno, quizás no lo encontramos en el inventario o en el descubrimiento de red por un tiempo, y quizás fue porque lo dimos de baja y ya no está disponible, pero sin embargo lo seguimos teniendo en el inventario. Cuando falla algún equipo de comunicaciones, ¿sí? ¿Cuántas veces ha pasado de que se cae la configuración o se cae un router, se rompe, pues ya llegó a o tuvo una falla física, ¿sí? de hardware, y nos damos cuenta que no teníamos backup de ese router o un equipo, un switch, que quizás es un switch core y como dijimos, no, es un switch importante, tiene una configuración importante y resulta que nadie le estaba haciendo backup, o el backup que teníamos es demasiado viejo y no tiene toda la configuración de las VLAN que implementamos la semana pasada, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso también hay que gestionarlo. Hay herramientas que permiten hacer el backup periódico, que nos permiten realizar un control de cambios. Entonces, si alguien está tocando la configuración del equipo, automáticamente podemos lanzar un backup. ¿Sí? Entonces, ante la falla física de ese equipo, componer uno con características similares, vamos a poder por lo menos revisar cuál era la configuración que tenía el anterior para configurar el nuevo, o directamente poder aplicar la misma configuración si es el mismo tipo de equipo, ¿sí? Y con respecto a los equipos móviles, hoy en día cualquiera de nosotros tiene configurado en su móvil o el mail del trabajo, o accede a una aplicación de la oficina, o algo del trabajo diario, lo hacemos desde el equipo móvil. Y es importante, obviamente, si son equipos corporativos, tener políticas de seguridad para justamente la información que estamos usando en estos equipos. Poder ayudar a un usuario que no está en la oficina y tiene problemas con el equipo, tomando control de ese equipo y poder ayudarlo a realizar la tarea que tenía que realizar, o a configurar quizás una aplicación que necesita utilizar en ese momento y no la tenía, ¿sí? Y también saber en dónde están ubicados esos equipos. Muchas veces pasa de, ¿y este equipo quién lo tiene? ¿O dónde está este equipo? Bueno, con funcionalidades como el geotracking lo podemos resolver. Después, con respecto a lo que son aplicaciones, hablábamos del rendimiento y los tiempos de respuesta, ¿sí? Muchas veces se monitorea quizás una aplicación solo por si el servicio está corriendo o no. Quizás el servicio está corriendo y atrás la base de datos está consumiéndose toda la memoria y
todo el CPU y no estamos teniendo un buen tiempo de respuesta, o el usuario está en una red remota y en esa ubicación hay un problema de comunicaciones y no está teniendo un buen rendimiento, mientras que desde donde estamos monitoreando, que quizás es al lado del servidor donde está corriendo la aplicación o en la misma nube, no tenemos problema. Y sí, porque estamos justamente en la misma red. Cuando cambiamos de red, quizás hay algún tema que hace que la experiencia del usuario cambie. Entonces también es importante monitorear no solo en el lugar donde está corriendo la aplicación, sino en distintos puntos geográficos y distintas ubicaciones, que es de donde se podría llegar a estar corriendo esa aplicación. También es importante muchas veces saber qué disponibilidad tuvimos de un determinado servicio, de alguna determinada aplicación, ya sea porque necesitamos por diferentes tipos, de diferentes motivos, un reporte de esta disponibilidad, o muchas veces porque nuestra aplicación está brindando un servicio a un cliente nuestro y está dentro del SLA que teníamos acordado. Entonces, bueno, eso también es importante poder monitorearlo. Como decíamos antes, tener umbrales en base al histórico del comportamiento y no solo un umbral fijo que diga, bueno, si consumo más memoria de lo que tengo, voy a tener un problema. No, sino fijarse, porque quizás el consumo es normal en determinados horarios del día o en determinados días de la semana, por la propiedad de la misma aplicación, pero no en otro momento. Entonces también tener posibilidad de haber anomalías de rendimiento en cuanto a rendimiento histórico. ¿Sí? Y obviamente con todo esto y con diferentes indicadores y demás, poder obtener cuál es la causa de raíz del problema que estamos teniendo. ¿Sí? Es importantísimo poder contar con todas esas herramientas para poder llegar a resolver la causa raíz y no solamente el síntoma, para que ese problema no se vuelva a repetir. Con respecto a en la infraestructura, hablábamos de problemas de comunicaciones o de máquinas virtuales y demás. Es también importante no solo estar monitoreando, como veíamos antes, la disponibilidad, sino hacer un análisis quizás de ancho de banda, de ver, bueno, a ver, estamos consumiendo el ancho de banda solamente porque la gente está todo el día en YouTube mirando videos, o porque en realidad hay una aplicación que está haciendo mal uso del canal de comunicación y se está llevando el ancho de banda con información que quizás podría ir comprimida, o está enviando información duplicada o lo que fuera. Bueno, todo eso lo podemos llegar a ir detectando haciendo un monitoreo del ancho de banda. ¿Sí? También podemos estar monitoreando, o deberíamos estar monitoreando si tenemos unidades de storage, a ver cómo se están comportando, poder tener alarmas en tiempo real de las unidades físicas, a ver si están fallando o no, y no enterarnos en el momento que fallan, que después es más complicado para poder remediar esos problemas. Y también muchas veces con la cantidad de nubes o servidores físicos virtuales, distintas locaciones que tenemos en los departamentos de IT de hoy, tener la posibilidad de armar diferentes mapas, diferentes vistas, que nos permitan ubicarnos justamente cómo está todo armado, cómo está todo relacionado, para poder encontrar más rápido cualquier problema que se pueda surgir en algún momento. Ya casi terminando, vamos ahora a la gestión de incidentes. ¿Sí? Hablábamos de cualquier incidente que surja con cualquiera de los temas que estábamos viendo, deberíamos tener una correcta gestión. ¿Sí? ¿Cómo logramos esto? Bueno, con una solución que nos permita gestionar no solo los incidentes, sino que nos permita gestionar todo lo que son los servicios en general que brinda el departamento de IT. Entonces, si logramos tener una herramienta centralizada que pueda, por ahí con el uso de plantillas, reducir la falta de información al momento de la creación de un incidente. ¿Sí? Entonces, tengo un incidente de un tipo X y yo necesito saber el dato A, B y C. Bueno, pedirlo ya de entrada al momento de la creación del incidente. Con eso evitamos el ida y vuelta típico que hay entre el técnico y el usuario final, que le dice, bueno, pero pasame una captura, o bueno, pasame tal información, o pasame, decime bien qué es lo que te está pasando. Si ya lo pedimos de entrada, al momento de generar el incidente, también evitamos después esa pérdida de tiempo,
de relacionamiento con el usuario, el técnico que está resolviendo el problema. O mismo incidentes recurrentes, bueno, poder detectar cuando un tipo de incidente está siendo demasiado frecuente y agruparlo si se da algún incidente grave que genera muchos incidentes en un momento, poder agruparlos y tratarlos todos como un gran problema, basándonos en todo lo que viene hablando ITIL hace un tiempo, ¿no? Ni hablar de tener un catálogo de servicios para poder en principio mostrar o asignar correctamente los distintos pedidos de servicios al área que corresponde o abrir un pedido de servicio quizás a diferentes áreas. ¿Sí? Muchas veces pasa, por ejemplo, el alta de un usuario, como veíamos al principio, que es necesario abrirlo quizás a la gente de seguridad porque es la que va a crear los usuarios, a la gente de infraestructura porque es la que va a comprar los equipos o va a chequear a ver si es posible agregar un usuario más por algún tema de licencias y demás. Y hay que abrir un solo servicio en varias áreas y bueno, eso lo tendríamos que poder hacer con un buen catálogo de servicios, ¿sí? Y después, algo que es importante y pasa muchas veces lamentablemente, la carga desigual del trabajo, que la podemos organizar un poco más teniendo un buen programador del tiempo de los técnicos, ¿sí? Y también autoasignación de tickets. Entonces con esto podemos resolver un poquito estos problemas. Sí, eso obviamente son algunos de los problemas que podemos ver o por lo menos los más frecuentes que vimos nosotros en este último tiempo, pero no quiere decir que sean los únicos. Después también, como veíamos a nivel proyectos, también es importante también el tema de tener plantillas. ¿Por qué? Porque hay proyectos que se hacen una vez y cuando se terminan no se vuelve a hacer más, pero hay proyectos que se van repitiendo en el tiempo o son parecidos entre sí, entonces ya podemos tener eh, precargados, digamos, algunos datos o algunos roles ya asignados al momento de generar un proyecto nuevo y ahorrarnos el tiempo de largado, de lanzamiento de ese proyecto. ¿Sí? También es importantísimo poder contar con programadores de técnicos para saber justamente si tenemos un técnico abocado a un proyecto, qué tiempo disponible va a tener para poder dimensionar bien y planificar correctamente. Y ni hablar de gestionar tareas, tiempos y costos de una manera correcta, ¿sí? O sea, poder ver qué tarea va a llevar qué tiempo, o poder después comparar cuánto habíamos estimado de tiempo y de costo para una tarea determinada y poder ver el delta que hay con la realidad. ¿Sí? También todo lo que sea reportería de los proyectos, poder estar al tanto de cómo están los proyectos actualmente y poder recibir informes periódicos, por ejemplo, de los avances para justamente no abandonar proyectos que muchas veces porque no tienen un correcto seguimiento quedan olvidados y relegados para no finalizar nunca. ¿Sí? Y esto nos llevaba de la mano a todo el tema de KPIs. Saber que hay soluciones orientadas a IT de analítica, ¿sí? Podemos tener soluciones de- de analítica que están directamente centradas en lo que es IT, que vienen con integraciones para diferentes aplicaciones, por ejemplo, ya con integraciones con productos de mesa de ayuda o con algunos productos de monitoreo para poder ir juntando quizás todos esos indicadores en dashboards únicos o en varios dashboards, pero que por lo menos nos permitan ver la información en tiempo real y que podamos quizás navegar esos gráficos para encontrar la información que realmente estamos necesitando, ¿sí? Y además que podamos obtener justamente habiendo tantas aplicaciones y tantos servicios en los departamentos de IT hoy en día, poder obtener información de cada uno de ellos tomando diferentes fuentes. ¿Sí? Quizás tenemos diferentes motores de base de datos o hay aplicaciones que no tienen una base de datos pero tienen algún archivo que nos puede brindar alguna información. Bueno, poder obtener cada uno de estos orígenes y en base a eso tomarlos para poder lograr estos KPI que necesitemos. ¿Sí? Con esto terminamos los temas en principio y lo importante es que podamos ver cómo cualquiera de estos problemas que fuimos nombrando y que lamentablemente son tan comunes, en muchos casos tienen soluciones sencillas o fáciles de implementar y la idea es que vamos a ir
agregando distintos webinarios a lo largo del año que vamos a ir tratando con un poco más de profundidad. ¿Sí? Hoy la idea fue hacer un poco una recopilación de todos estos problemas comunes, pero a lo largo del año vamos a ir avisando y generando distintos webinarios con información para ya puntualmente cómo resolver cada uno de estos problemas que estuvimos viendo hoy. Bien, así que pasamos a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer, los invito a dejarla en la sección de preguntas y respuestas o en la parte del chat, lo que les sea más cómodo. Y mientras tanto, voy a ir pasando algunos avisos. En principio, al finalizar ahora el webinar van a recibir o va a aparecer una encuesta en pantalla. Le pedimos que por favor la completen. Esto va a ayudar justamente a mejorar los próximos webinarios que hagamos o también las distintas soluciones que podemos ofrecer o si están interesados en alguna en particular podemos tomar nota de eso y quizás cambiar el orden de los webinarios que vayamos a ir armando o el formato que estamos utilizando, ¿sí? Por último, si necesitan información adicional de alguna de estas cosas que estuvimos hablando o para ponerse en contacto con nosotros, recuerden nuestros canales de atención, ya sea teléfono, mail, en la página web tenemos el chat online y si no por WhatsApp también van a tener respuesta a su atención. ¿Sí? Dejamos entonces un ratito más por si surge alguna pregunta. Les agradezco por haber estado del otro lado y bueno, nos veremos en algún otro webinar. Ahí veo, Cristian, estás tratando de preguntar algo, habilitaste la parte de preguntas en el panel, pero no veo tu pregunta. Si la puedes escribir directamente en la parte de preguntas y respuestas. Bueno, en el caso de que quede alguna pregunta o no la quieran hacer ahora en vivo, no hay problema. Con alguno de los métodos de comunicación que hablamos, nos pueden acercar su consulta y le vamos a responder con gusto. Así que bueno, les agradezco haber participado y nos estamos viendo y escuchando en los próximos webinarios. Hasta luego.